Hola de nuevo, estamos en la parte final del curso de opción a tesis. Estamos en el tema 5. Estos son los videos para explicar el proceso de simulación que viene dentro del tema 5. Aquí revisamos el documento. La primera parte pues básicamente es una introducción sobre el consumo de energía en edificios, en viviendas. Y habla también acerca de las normas sobre este tema. Por ejemplo, la norma 020 es el que establece, por ejemplo, el valor R, es decir, la resistencia térmica que debería tener los materiales con los que se construyen muros y techos en viviendas nuevas. La NMX C460 es una norma de apoyo sobre las cuestiones técnicas. Y básicamente las dos actividades que hay que realizar es un cálculo con esta norma 020, que es por medio de una hoja de Excel, un archivo de Excel con macros. Y la otra actividad sería hacer una simulación en este Transys. Por ahí ya está un video donde pueden cómo descargar la versión demo del Transys 18. Y bueno, este es un manual que básicamente explica cómo utilizar esa página de Excel. Es relativamente sencillo. El estadio estacionario, que si recuerdan los primeros temas, es relativamente fácil de calcular. Esto es con lo que se basa este cálculo, la norma 020. Si por aquí lo vemos. Por ejemplo, este es el documento de la norma 020, eficiencia energética en edificaciones, específicamente el envolvente de edificios. Y por ejemplo, si vemos las fórmulas que utiliza, primero que nada lo que hace es básicamente calcular una ganancia de calor. Esta norma está específicamente para por ejemplo la climatización durante el verano. Por lo tanto, aplica básicamente, si ustedes lo analizan aquí, serían un estado estacionario, similar al que calculamos por acá. Mientras que en el Transys podemos hacer un cálculo todavía más detallado, con mejor estimación, que es el de estado transitorio, donde intervienen una gran cantidad de ecuaciones. Afortunadamente en la interfaz de Transys que utilizamos no tenemos que ver todas estas ecuaciones. Entonces, así, si nos vamos a lo que es la simulación en Transys, vamos a ver rápidamente algunos conceptos básicos. Por ejemplo, los mecanismos de transferencia de calor que ocurren en envolvente, esto es en techos, muros y el piso. Por ejemplo, en el caso de los techos, que es similar a los muros, tenemos por ejemplo una ganancia de calor por la radiación solar, que incide sobre el muro, sobre la pared o sobre el techo. Y esta ganancia de calor va a depender de una propiedad que se llama reflectancia solar, una propiedad que es únicamente de la superficie, es decir, básicamente el recubrimiento que tengamos, de acuerdo al recubrimiento que tengamos aquí, si es blanco o rojo, va a influir mucho sobre esta propiedad. Por otro lado, también tenemos una pérdida de calor, especialmente del techo hacia la atmósfera, debido a que los gases que interactúan de forma con la transferencia de calor por radiación, que están en la atmósfera, siempre están a una menor temperatura. Entonces siempre vamos a tener esta pérdida de calor por radiación infrarroja. Y también hay una propiedad que se llama emisividad infrarroja, además de estas otras propiedades que influyen sobre esta transferencia de calor. Y por otro lado tenemos la convección, es decir, la temperatura el calor que va a ser transferido de la superficie del techo o del muro hacia el ambiente, dependiendo de cuál sea la mayor temperatura. Si el ambiente tiene una mayor temperatura, sería una ganancia. Si es al contrario, entonces sería una pérdida.
Ya en lo que es el techo o el muro, tendríamos una transferencia de calor por conducción y transferencia de calor por radiación y convección similar, de forma similar a la parte exterior tendríamos en la parte interior. Básicamente el valor R, que es lo que se maneja mucho como propiedad térmica de los materiales de construcción, depende básicamente del espesor y de la conductividad térmica. Sin embargo, el calor específico y densidad también influyen cuando estamos considerando un flujo de transferencia de calor por estado transitorio. Por ejemplo, en la norma únicamente utilizamos estas dos propiedades, la norma 020, sin embargo en Transis necesitamos tener estas 4 propiedades. Bueno, aquí está un esquema también de lo que es, sería una vivienda, por ejemplo. Aquí cabe mencionar también que vamos a tener ganancias de calor internas por el uso de electrodomésticos. Todos los equipos eléctricos generalmente van a transferir algo de calor. Y también, por ejemplo, la estufa, todos estos equipos que vamos a tener una ganancia de calor interna. Además, también las personas transferimos calor hacia el ambiente. Por otro lado, en las ventanas, bueno, vamos a tener, aparte de estos mecanismos, vamos a tener una tramitancia de la radiación y por lo tanto vamos a tener una parte de esta va a ser reflejada, pero otra parte va a ser transmitida y va a ser una ganancia de calor o una pérdida de calor, dependiendo si ese, por ejemplo, está incidiendo radiación solar o simplemente está emitiéndose hacia una atmósfera más fría. Por otra parte, tenemos también la transferencia de calor casi generalmente por conducción, que es hacia el piso. Aquí también hay hay algunos conceptos que podríamos revisar, que es por ejemplo la carga térmica. La carga térmica es un cálculo de la energía para mantener la temperatura a una temperatura, digamos un nivel confortable, ¿verdad? Que estas temperaturas generalmente oscilan entre los 18, 20 grados hasta los 24, 25, 26 grados Celsius que tendríamos que tener en el interior de la vivienda. Entonces lo que hace es calcularse cuánta energía, ya sea suministrada o removida, tendríamos que tener por los equipos de calefacción y aire acondicionado para mantener el interior en una zona de confort. Mientras que el consumo de energía es básicamente, ese sería un cálculo de lo que estaría consumiendo esos equipos. Ambas son unidades de energía, sin embargo, este caso solo es un cálculo, es decir, no necesitamos simular los equipos de calefacción y aire acondicionado, y en este caso sí se tendrían que simular para determinar esa energía. Básicamente la carga térmica se utiliza principalmente para dimensionar los equipos de calefacción y aire acondicionado. Es decir, si nosotros tenemos una vivienda, entonces vemos cuál es la máxima carga térmica durante un año, por ejemplo, típico, y sobre esa cantidad máxima que necesita de energía para, por ejemplo, enfriarse o para la calefacción, bueno, con eso ya podemos dimensionar el equipo y podemos definir si necesitamos un mini split de 1 tonelada, 2 toneladas, etcétera. Bueno, por aquí también tenemos un ejemplo de la vivienda que vamos a tomar para hacer este ejemplo de simulación. Es una vivienda de interés social, una vivienda pequeña. Aquí están las dimensiones. Estas dimensiones las podemos simplificar a grosso modo y poner, por ejemplo, estas otras dimensiones ya de metros cerrados. Por ejemplo, serían 6 metros de frente, 8 de largo y 3 metros de altura. Con estas dimensiones tendríamos un área de 48 metros cuadrados y un volumen de 144 metros cúbicos. Fíjense bien, estos valores son los que vamos a hacer o a considerar nuestro ejemplo. También necesitamos algunos otros parámetros, como por ejemplo la fracción de ventanas en las paredes. Por ejemplo, en este caso vamos a considerar un 22% en la pared que está hacia el lado norte y un 20% hacia el lado sur. Este y oeste no consideramos ventanas. Y por ejemplo, infiltración, fugas de aire, ventilación mecánica. En este caso, pues generalmente
trabajaríamos, por ejemplo, una ventilación natural, que es lo que más se utiliza aquí en México. No estamos tan acostumbrados a utilizar una ventilación mecánica en los sistemas, sino que o dentro del mismo uso de la calefacción o de la mini-split, pues podemos considerar esta ventilación. Por otro lado, tenemos también temperaturas de control. Por ejemplo, para el cálculo de las cargas térmicas podríamos considerar 18 grados y 25 grados Celsius respectivamente, tanto para calefacción y para refrigeración. Es decir, para calcular la carga térmica que sea suficiente para mantener la casa por arriba de los 18 grados Celsius para calefacción y por debajo de los 25 para refrigeración. Y por ejemplo tenemos las ganancias de calor específicas, es decir, ganancias de todos los electrodomésticos. Por ejemplo, podemos considerar 14 watts metro cuadrado, y es decir, por ejemplo, en este caso tendríamos que multiplicarlos por los 48 metros cuadrados para sacar el total. El número de ocupantes sería 4, las ganancias por iluminación serían 5, de las cuales el 50% sería por convección, el resto por radiación. Estas son también las propiedades de los materiales de construcción que vamos a utilizar en la envolvente, es decir, pared, techo y piso. Necesitamos el espesor y estas tres propiedades térmicas: conductividad térmica, calor específico y densidad, es decir, las mismas propiedades que requerimos para hacer un cálculo de transferencia de calor por conducción en estado transitorio. Y finalmente aquí está un esquema de lo que necesitamos para hacer una simulación. Primero que nada necesitamos todos los datos climáticos, específicamente estos de aquí, que son temperatura, humedad relativa, radiación solar, velocidad del viento y temperatura del suelo. Por otro lado también necesitamos la conductividad térmica y todas estas propiedades de los materiales de construcción de la vivienda. También necesitamos las dimensiones y estos otros parámetros que mencionamos. Estos son los valores de entrada para hacer la simulación, y finalmente podemos determinar diferentes parámetros, por ejemplo cargas térmicas, bien también simular equipos de climatización y determinar consumos de energía, y finalmente con cálculos determinar costos de energía. Por otro lado podemos también definir un confort térmico con pues con ciertas metodologías que no vamos a tratar en el curso, pero por ejemplo en este caso sería el porcentaje de horas que no están confortables, pero bueno, en este caso no lo vamos a manejar. Y esto es lo que vamos a hacer de un inicio. Vamos a abrir la aplicación Simulation Studio de Transit 18. Vamos a crear un nuevo proyecto del tipo Project Building Multizone. Simplificamos las dimensiones y bueno, cambiamos algunos datos de entrada, y el resto lo vamos a modificar posteriormente. Bueno, vamos a irnos a Simulation Studio en el siguiente video y empezar con la simulación.